Señor juez, muchísimas gracias por ofrecernos su tiempo y brindarnos esta entrevista. Primero que nada, queremos preguntarle por qué se decidió usted por la carrera de Derecho. Buenos días primero a todos y a todas. Mi nombre es Ricardo Ojeda y soy titular del Juzgado Segundo Penal en el Distrito Federal. Yo en mi juventud, igual que ustedes, quería cambiar mi país, quería cambiar el mundo y pensé que el Derecho era una carrera adecuada para eso. Investigar acerca de las normas jurídicas individualizadas públicas y en especial la sentencia. ¿Nos podría explicar acerca de ella? Las normas son generales. La ley tiene esa característica principal. No tiene un destinatario en específico, sino regula la conducta de todas las personas. La Constitución prohíbe que exista una norma privativa, o sea, una norma para ti específica. Entonces todas las normas son en general. El trabajo aquí en un juzgado, o parte del trabajo en un juzgado, es que cuando el Ministerio Público le atribuye a una persona haber cometido, por ejemplo, el delito de homicidio, que es una norma general, eso hay que aterrizarlo al caso concreto. No todos los homicidios son iguales, todos consisten en que alguien priva de la vida a otro, pero las condiciones o el contexto es totalmente diferente en cada caso. O sea, la sentencia es la que dice si sí hay homicidio, si sí lo cometió la persona y además cuánto tiempo le vamos a imponer de prisión en caso de que resulte responsable. Y es en la sentencia donde definimos y restablecemos el orden jurídico que fue roto por ese delito. A mí me gustaría saber por qué la sentencia pertenece al derecho público. El derecho penal es eminentemente público porque los delitos, a pesar de que es obvio que se cometen por un sujeto en contra de otra persona, la relación jurídica no es entre ellos dos, la relación jurídica es entre ese sujeto imputado del delito y el Estado, porque el delito afecta a la persona en primera instancia, pero en un sentido amplio nos afecta a toda la sociedad. Quisiéramos saber cuál es el proceso penal que se sigue desde que se comete el delito hasta que se dicta la sentencia. En esencia son 5. La primera se llama la averiguación previa. La averiguación previa comprende desde la denuncia o la querella, que son requisitos de procedibilidad, esa es su naturaleza jurídica. No se puede hacer nada si no cumples ese requisito de procedibilidad. La denuncia consiste en poner en conocimiento del Ministerio Público un hecho que consideramos delictivo, para que el Ministerio Público se aboque a su conocimiento y a su persecución. La querella es, en algunos pocos delitos, un derecho facultativo al ofendido para que solo si él así lo desea, se pueda iniciar la tramitación de ese proceso. La segunda se llama etapa de preinstrucción o de preparación del proceso o preprocesal. Y en esta etapa lo que hacemos es verificar que haya sido detenido legalmente por el Ministerio Público. Avanzamos a la tercera etapa, esa etapa se llama instrucción y consiste propiamente en el desarrollo de las audiencias. Se llama instrucción porque los jueces no andamos en la calle viendo qué delitos se cometen, ¿no? Nosotros estamos aquí trabajando y no sabemos cómo ocurrieron las cosas, no sabemos quién llegó, quién agredió, quién gritó, amenazó, lo molestó, lo apuñaló, qué le hizo, no lo sabemos. Entonces las partes, el Ministerio Público y el defensor nos tienen que instruir qué fue lo que pasó. Y después de eso viene la cuarta etapa que se llama el juicio. El juicio consiste con un escrito inicial del Ministerio Público o una comparecencia verbal del Ministerio Público donde formula conclusiones. En la materia civil y en las otras materias esa parte se llama alegatos. Aquí en penal se llaman conclusiones. El Ministerio Público, con base en todo lo actuado en el expediente, la averiguación previa, la declaración preparatoria y todas las audiencias, con base en todo eso, concluye generalmente que sí hay delito y que la persona es responsable y nos pide que le apliquemos la pena. Entonces ya se turna al juez y el juez también no emite unas conclusiones, el juez lo que emite es la sentencia de la que hablábamos hace un ratito. Pero si las partes están inconformes o alguna de ellas está inconforme, puede interponer esta apelación, que implicaría que una sala penal, integrada no por un juez como aquí, sino por 3, que no son jueces sino magistrados, entonces son más en número y se supone, de hecho así debe ser, que son de más experiencia, de más jerarquía, de más categoría,
y los magistrados definirán si la sentencia queda firme así como se dictó, si se confirma o si modifican algún punto de la sentencia o incluso si la revocan. Y se pasaría a la última etapa que se llama ejecución. Ejecución es donde lo que quedó ya dicho en la sentencia se debe ejecutar. ¿Podría decir cuál sería el fundamento legal de donde se establece qué es la sentencia como tal? Donde se establece qué es la sentencia como tal, bueno, podemos partir desde luego desde la Constitución, desde la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el jurisdiccional. El 21 de la Constitución también dice que al Ministerio Público le corresponde investigar los delitos, pero a las autoridades judiciales la imposición de las penas. Y también en el Código Penal, desde luego encontramos, más bien en el Código de Procedimientos Penales, encontramos artículos específicos sobre la sentencia, como el 71, que dice que las resoluciones judiciales se clasifican en autos, decretos y sentencias. Y ahí nos dice que la sentencia es la que resuelve la cuestión principal controvertida. Yo quisiera que nos comentara cómo es que usted aterriza al caso concreto la generalidad de la ley. Van a estudiar un tema que se llama la teoría general del delito. En esa teoría del delito se establece, o lo que trata de enseñar esa materia es qué requisitos o qué características debe tener una conducta de la vida real para que nosotros la podemos considerar como delictiva. Pero en esa materia, teoría del delito, van a ver que la conducta tiene que tener, para ser delictiva, tiene que tener las características de ser típica, de ser antijurídica y de ser culpable. También queríamos saber cómo se conforma un expediente. Se conforman respetando las etapas que mencionamos hace un rato, la averiguación previa, la preinstrucción, la instrucción, el juicio. Como última pregunta, quisiéramos saber su opinión acerca de los juicios orales, qué modificaciones van a traer el proceso, las ventajas, desventajas. Esto es una reforma de la Constitución de junio del 2008, donde se dieron 8 años a la federación y a cada estado para que vayamos implementando este sistema acusatorio. Esta reforma busca, y además con una cosa importante, busca ponernos al nivel de los otros países en el mundo. Creo que tiene muchos principios buenos y novedosos este sistema, muchas salidas alternativas, no todo que sea juicio, sino que haya arreglos, convenios. Hay muchas cosas buenas, pero creo que tampoco es la solución, como se ha dicho, y la panacea, o sea, una cajita mágica que va a abatir la impunidad en México y va a lograr la seguridad de la que todos carecemos.